Muy buen día, estimados jóvenes. Les saluda el profesor Nicolás Soto de la especialidad de electricidad, específicamente del Colegio Industrial Las Nieves. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante y revisar el segundo video correspondiente a cálculo de transformadora de distribución para loteo de casas y o departamentos. Esto corresponde a materia de instalaciones eléctricas industriales. En el primer video revisamos el mismo tipo de procedimiento y cálculos aplicando fórmulas netamente matemáticas. Ahora nos vamos a enfocar cómo lo realizan en las industrias y empresas de distribución, sea esta por ejemplo en el Chilquinta, EPA, entre otras. La idea es que ustedes puedan familiarizarse con estos tipos de tablas que son una forma más directa de realizarlo. Vamos a explicar paso a paso en todo este video el ejercicio, cómo se desarrollan, mejor dicho, los ejercicios para que ustedes después lo pongan en práctica en su casa mediante una guía que va a ser enviada durante esta semana. Vamos al video. Antes de dar inicio, debemos aclarar algunos conceptos o recordar algunos conceptos dentro de una instalación eléctrica. Dentro de una instalación eléctrica, por ejemplo, vamos a tener un esquema básico. Dentro de ese esquema básico van a haber partes importantes, como por ejemplo el arranque. El arranque corresponde a la derivación que se realiza desde el empalme, o sea, desde el poste, la postación exterior, ¿ya?, hacia la instalación. Por ejemplo, acá vamos a tener el poste, acá puede haber una calle o el patio delantero de su casa, la fachada de su casa. Después de esto vamos a tener un cable y ese cable se llama acometida. Esa acometida se calcula mediante los vanos. ¿Qué son los vanos? Los vanos es la distancia entre arquitectura y arquitectura. Digamos, la distancia entre el poste y la fachada de mi casa. Siempre de forma horizontal. ¿Cómo se calcula el vano o cómo se calcula la sección de esa acometida? Se puede calcular aplicando el método ya enseñado en clase a través de cargas distribuidas o carga concentrada. Pero dentro de la industria o empresa de distribución, este vano se calcula a través de una tabla. Y por ejemplo, si la distancia de la acometida entre vano y vano es de 10 metros, la sección del conductor será un conductor concéntrico de 4 milímetros cuadrados. Si la sección es superior, por ejemplo, a 10 metros, o sea, si la longitud del vano es superior a 10 metros, pero inferior a 30 metros, la sección de la acometida será de 6 milímetros cuadrados en un cable concéntrico. Y si es superior a 30 metros, la sección de la acometida será de 10 milímetros cuadrados. Eso está dado a través del manual de proyecto de Enel o antiguo manual de proyecto de Chilectra. Luego de la acometida tenemos que el conductor baja y va a ser una bajada correspondiente. Esa bajada va a ser siempre canalizada. Después de eso tenemos el medidor, ¿ya? En su conjunto, sumando la acometida, la bajada y el medidor, se llama empalme. Todo en su conjunto es un empalme. Este empalme puede ser aéreo, como lo mostramos acá. Digamos que la acometida vaya sobre la fachada o sobre la postación y la fachada, o también puede ser subterráneo. ¿Cómo sería? Que la bajada se reemplaza desde el arranque, vamos a tener la bajada acá, y la acometida va a estar subterránea hacia el medio. Todo esto es el empalme. Y ese empalme se selecciona a través de las tablas que vamos a ver. Vamos a analizar las tablas. Las tablas son muy parecidas o son iguales a lo que ustedes pueden ver en imágenes. Estos son pantallazos extraídos de las tablas de la revisión 7 realizada por Enel. Actualmente Enel trabaja con la revisión número 8, la cual fue promulgada hace menos de un mes, por lo cual nosotros estamos trabajando casi con la más actualizada. Vamos a tener empalmes del tipo monofásico y trifásico. Veámoslos mejor en el documento de cómo son estos empalmes, o cómo son, mejor dicho, estas tablas. Físicamente estas tablas son así. ¿Ya? Podemos tener acá la de empalme monofásico, ahí aparece que es la revisión 7 de Enel, y vamos a tener la de empalme trifásico. ¿De qué se componen estas tablas? Estas tablas se componen del tipo de empalme normalizado, que puede ser A6 o S6, A9 o S9 o A16 o S16 en empalme monofásico. ¿Qué quiere decir la A? La A quiere decir que es un empalme aéreo. S6, por ejemplo, que la sección puede ser 6 milímetros o una distancia de 6 metros. Eso va a depender a través de una categoría. Pero actualmente tenemos que ver solamente la letra A, por ejemplo. La letra A entonces que es un empalme aéreo.
Y la S es que es un empalme subterráneo. Eso es un empalme monofásico. Si yo me voy a los trifásicos, por ejemplo, dice AR o SR. Cuando dice AR es que es aéreo con medidor de reactivos. Y si es SR es subterráneo con medidor de reactivos. Es muy importante saber las mediciones de los reactivos, ya que la siguiente unidad va a corresponder a corrección del factor de potencia con un banco de condensadores inyectando reactivos a la red. También vamos a tener los interruptores termomagnéticos, o también conocidos como automáticos, donde en un empalme monofásico vamos a llegar hasta los 40 amperes. Son valores comerciales: 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 20, 25, 32 y 40 amperes. ¿Qué quiere decir este interruptor termomagnético? Corresponde al disyuntor automático que va dentro del medidor, el cual energiza toda la instalación o corta toda la instalación. Otro punto importante va a ser la potencia máxima en kilovolt-ampere de mi sistema, ¿ya? Eso es otro punto importante de estas tablas, o los 3 puntos que nos vamos a enfocar. Tipo de tarifa, por ejemplo, puede ser una BT1 o una BT2, que eso corresponde a cuánto me van a cobrar de suministro. Ahora, muchos pueden decir: profe, usted siempre ha dicho que el monofásico es hasta 40 amperes. ¿Por qué aparece 50 y 63? Son empalmes especiales que muy poca gente tiene en nuestro país. Incluso la tarifa es una tarifa THR, ¿ya? Y también su tipo de empalme es distinto. Pero actualmente nosotros nos vamos a enfocar hasta lo que es 40 amperes. En trifásico nos fijamos exactamente en lo mismo. Por ejemplo, tipo de empalme, AR, ya dijimos que era. Interruptor termomagnético, tenemos los valores comerciales que usted puede encontrar en un interruptor termomagnético trifásico, y la potencia máxima, ¿ya? Las tarifas no aparecen acá, ya dado que son distintos sistemas. Entonces ya con eso podemos tener más claro la visión de cómo se trabaja. Veamos. Volvamos a la presentación. Tenemos entonces cómo se analiza. Vamos a ver nuevamente paso a paso. El paso número 1, digamos, o paso número 2, porque el paso número 1 es analizar la tabla. Paso número 2, seleccionamos el tipo de empalme. Ya lo acabo de decir entonces. Si en el ejercicio a mí me dicen que es un empalme A9, por ejemplo, es que es un empalme aéreo 9 le vamos a poner solamente, ¿ya? Pero la A lo que me interesa es que usted sepa que es aéreo. Si dice S es que es subterráneo, lo aclaramos con la imagen. La A, aéreo. Subterráneo es que va por tierra. Ya, tipo de empalme. Después de eso seleccionamos el interruptor termomagnético, ¿ya? Si me dicen es un A9 de 32 amperes. Ah, ya, me voy, me posiciono primero acá en el tipo de empalme, un A9, 32 amperes. Después de eso la potencia máxima de este sistema o de este empalme. Entonces era una 9 de 32 y me desvío hacia la potencia. La potencia es de 8 kVA. Paso siguiente, aplicamos las fórmulas y las tablas generales para tener resultado final. ¿Qué vamos a calcular? La demanda máxima. Acá solo aplicamos dos formulitas. La demanda máxima, por ejemplo, va a ser la potencia máxima, que usted la obtiene acá de la tabla, el 8 por ejemplo que yo dije, multiplicado por el factor de demanda. El factor de demanda se puede obtener de dos formas. De la siguiente, por ejemplo, donde la potencia máxima se obtiene de tabla o empalme y el factor de demanda puede ser entregado por la constructora o en su defecto por una tabla. Si yo le digo factor de demanda o FDEM es de 0,85, usted toma el 8 y lo multiplica por 0,85 y le va a dar un resultado en kVA, porque el factor de demanda se da en porcentaje, no así la potencia máxima. Pero en su defecto, si yo no le doy ese dato de factor de demanda, usted aplica una tabla. Y esa tabla la vamos a ver un poquito más adelante. Después de esto vamos a aplicar la fórmula de la demanda máxima total diversificada. Esta ya usted la conoce. Es la misma fórmula aplicada en el ejercicio anterior, un poquito más sencilla, donde vamos a tener la cantidad de vivienda por la demanda máxima, que es el cálculo de esto o el resultado de esto, dividido en el factor de diversidad, donde la cantidad de vivienda la entrega la constructora y el factor de diversidad se obtiene por tabla. Resultado final se expresa en kVA o transformador final de distribución.
Esta es la tabla de factor de demanda que yo le mencioné acá, donde si yo o la constructora a usted no le entrega el dato del factor de demanda, usted tiene que revisar esta tabla, donde dice que una vivienda normal es 0,6 y una vivienda full electric es 0,6. Ese es el porcentaje que se utiliza. ¿Qué quiere decir una vivienda full electric? Por ejemplo, departamentos modernos donde su cocina, encinera, es completamente eléctrico. El 100% de los artefactos que están ahí es eléctrico, ¿ya? Para las dos es 0,6. Nota, si no se entrega el factor de demanda habitacional, se aplica este 0,6. En su defecto se aplica el entregado por la empresa distribuidora. Si la empresa me da el factor de demanda, me olvido de esta tabla. Tabla del factor de diversidad, ya sabemos, cantidad de vivienda, por ejemplo, si yo digo son 51 viviendas, 51 viviendas está acá, y la demanda máxima calculada me dio 3,6. 51 y el 3,6 está entre 0,5 y 5, por lo cual me posiciono acá y es 1,4. Apliquemos lo aprendido hasta el momento. Ejemplo, dice, determine la capacidad de los transformadores de distribución que necesita instalar para un loteo habitacional de las siguientes características. La letra A, 58 casas de 115 metros cuadrados, con empalme tipo S9 de 40 amperes. Letra B, el servicio común corresponde a un empalme tipo SR 125 amperes, con un factor de demanda de 0,65. Fíjese, ahí me entregan el factor de demanda en la letra B y en la letra A no. Por lo cual, en la letra A yo tengo que aplicar la tabla del factor de demanda. Se fija que acá en los cálculos anteriores que solo contener la cantidad de casas y los metros cuadrados tenía que hacer una montonera de cálculos. Acá me dan el empalme. Vamos solución por la parte A paso por paso. La parte A, 58 casas de 115 metros cuadrados con un empalme tipo, aquí lo puse en grande, S9 de 40 amperes. Vamos al empalme, es un empalme monofásico porque da 40 amperes. Me posiciono en la tabla monofásico en la parte A9 o S9. Es S9, por lo cual es subterráneo. S9, listo, estoy acá. Ahora leo de nuevo el ejercicio. 58 casas de 115 metros cuadrados con empalme tipo S9, pero ahora 40 amperes. Por lo cual estoy todavía aquí en la sección de 40 amperes, que tiene solo estas dos tablitas acá, y busco acá el interruptor termomagnético 40 amperes. Este es, y justo coincide con el S9, por lo cual acá está. Una vez seleccionado eso, me desplazo hacia la potencia máxima de mi sistema, y quiere decir que este empalme tiene una potencia máxima de 11 kVA. Ahí me desplacé. Se fijan, desde el 40 me desplacé y todavía me mantengo en el A9 o S9. Listo, veamos. Tenemos todavía 58 casas de 115 metros cuadrados con empalme tipo S9 de 40 amperes. Nota, la empresa no entrega el dato del factor de demanda, por lo cual se aplica el 0,6 que se obtiene de la presente tabla. Es una vivienda normal, ¿no es cierto? Y aplicamos el 0,6 como ya lo dije. ¿Qué datos tenemos hasta este momento? Tenemos el dato del ejercicio. Son 58 casas de 115 metros cuadrados con empalme tipo S9 de 40 amperes. Es un empalme S9, el termomagnético es de 40 amperes, la potencia máxima que la vimos en la tabla es de 11 kVA y el factor de demanda es 0,6. Obtengamos la demanda máxima. La demanda máxima se obtiene a través de la siguiente fórmula. Potencia máxima por el factor de demanda. Mi potencia máxima me la dio la tabla, 11. Y lo multiplico por el factor de demanda, que también me la dio la tabla, 0,6. Por lo cual, mi demanda máxima del sistema es 6,6 kVA. Obtengamos la demanda máxima total diversificada. 58 casas de 115 metros cuadrados con el empalme S9 de 40 amperes. Y acá está, son 58 casas y calculamos que la demanda máxima es de 6,6 kVA. 58 casas están entre 50 y 150. Acá, ya sé que está en este cuadro. Y la demanda máxima me dio 6,6 kVA, por lo cual es más de 5. Por lo cual, mi demanda máxima total diversificada, o mi factor de diversidad mejor dicho, es 1,5. ¿Qué datos ahora tenemos hasta este momento? El empalme es un S9, termomagnético 40 amperes, potencia de 11 kVA, el factor de demanda 0,6, la demanda máxima que recién la calculamos es 6,6 kVA y el factor de diversidad que recién obtuvimos es 1,5. Por lo cual ahora sí puedo obtener la demanda máxima total diversificada aplicando la fórmula que son cantidad de vivienda por la demanda máxima que la tengo dividido en el factor de diversidad. Solución.
58 viviendas por 6,6, que lo obtuvimos de acá, de la demanda máxima, dividido en el factor diversidad, que es 1,5. Eso nos da 255,2 kVA. Letra A solucionada. Vamos a la letra B. La letra B, que es un servicio común. ¿Qué es un servicio común antes de seguir esto? El servicio común es todo lo que usa en conjunto en la comunidad. Por ejemplo, en un edificio, los pasillos, las escaleras, ascensores, quincho, sala de ejercicio, sala multiuso que tengan, etc. Si fuera una vivienda o condominio, por ejemplo, porque en este caso son casas, puede ser que tengan portón automático a la entrada, que es de uso común, que tengan cámara de televigilancia, que tengan una caseta de un guardia, es de uso común. Todo eso se divide y se le pone un empalme o un medidor exclusivo para ello, ¿ya? En este caso es un servicio común que corresponde a un empalme tipo SR100. SR100 de 125 amperes y ojo, me dan el factor de demanda que es 0,65. Entonces, es un empalme SR100. Busco el tipo de empalme AR, aéreo con medidor de reactivo 100, o SR, subterráneo con medidor de reactivo 100. Está acá. Y fíjese que solo encierra uno. Listo, ya tengo el empalme. Ahora, ¿qué busco? El interruptor termomagnético, que es de 125 y tiene que calzarme con el empalme. Acá está el interruptor termomagnético de 125 y me calza con mi empalme, que es un AR100 o SR100. Y es un empalme trifásico, ojo, porque de 100 amperes o 125 amperes, mejor dicho, no encontramos monofásico. Vamos a la potencia. Del 125 me desplazo hacia la potencia máxima, y la potencia máxima de este empalme es de 95 kVA y todavía me mantengo en el SR o AR100. Vamos a ver qué datos tenemos. Tipo de empalme SR100, termomagnético de 125, la potencia máxima obtenida por la tabla 95 y el factor de demanda 0,6. ¿De dónde salió el factor de demanda? Me lo entrega la empresa constructora. Acá está en el dato, por eso le puse esa flechita. Vamos a obtengamos la demanda máxima. Servicio común entonces. La demanda máxima sabemos que es la potencia máxima por el factor de demanda. La potencia máxima es 95 y el factor de demanda me lo entregaron, es 0,6. Por lo cual eso es 61,75. Continuemos a la demanda máxima total diversificada. No se puede. Dado que es un servicio común, nuestro resultado solo llega hasta la demanda máxima. No tiene demanda máxima total diversificada. ¿Por qué? Porque no tiene cantidad de viviendas, que es el dato más importante para aplicarlo en la tabla y poder aplicarlo en la fórmula también. Por lo cual, solo cuando es servicio común llega hasta este punto, que vendría siendo la demanda máxima. Digamos, hasta aquí llega mi ejercicio en servicios comunes. Lamentable. Seleccionamos el transformador de distribución. Apliquemos la siguiente fórmula, que ya la conocemos, es la misma del ejercicio de la guía número 1. Sumatoria del loteo 1 más la suma del loteo 2 más la sumatoria de los n loteos que existan, y eso me va a dar en kilovolt ampere. Por ejemplo, en la letra A tuvimos que era 255,2 kVA más el servicio común, que es 61,75 kVA, y eso me da la suma 316,95 kVA. Dado que es un conjunto de casas, son casas, se requiere, por ejemplo, 2 transformadores. Recuerde, cuando son casas son 2 o más. 2 transformadores de 150 kVA más un transformador de 50 kVA para poder cubrir la potencia solicitada. Con la suma de esos 3 transformadores tengo 350 kVA. Nunca tengo que quedar justo, porque siempre puede haber un aumento de la potencia de mi instalación. ¿Y qué implica eso? Si hay un aumento de la potencia, yo dejé un 320, por ejemplo, en mi sumatoria, o un transformador de 320 si existiera, o mando a fabricar uno de 320, y aumenta la potencia, y paso los 320, significa que en su momento voy a tener que cambiar ese transformador, y a la empresa constructora significa lucas de por medio, y nosotros como eléctricos tenemos que ahorrarle un poco esas lucas a la empresa. Recuerde, si fuera un edificio, uno de 300 por ejemplo y uno de 50 solamente, o puede haber puesto uno de 500. Bonus track. Existen transformadores de 50, que falta acá en esta lista, 150, 300, 500, 750 y 1000. Son como yo los puedo ir a comprar en el comercio y los encuentro ahora ya. Si yo busco superiores a este, o busco uno de 450, lo puedo mandar a fabricar. Lo fabrican, ¿ya? Pero es mucho más costoso.
Si fuera un edificio, por ejemplo, y supera la potencia de 1000 kVA, usted puede colocar dos transformadores en paralelo, ¿ya? Tiene que justificarme eso. Dos transformadores de, por ejemplo, un transformador de 1000 y un transformador de 300 en paralelo, ya que la potencia es 1200 kVA, por ejemplo. Eso, así se justifica. Así se realiza el cálculo con tabla, es mucho más fácil, mucho más expedito. En el primer ejercicio que hicimos antes de que tuvieran estas vacaciones, eran 7 pasos o 7 fórmulas para poder realizar este ejercicio y llegar a un resultado similar. No se llega al mismo, ojo, dado que las tablas son normalizadas a través de un estudio de flujos. Eso ya es un dato del área de ingeniería. Pero se obtiene un resultado muy similar, superior en potencia a lo calculado de repente o inferior. Con este método solo aplica dos fórmulas, nada más, pero sí tiene que estar ojo a cómo utiliza las tablas. Jóvenes, espero que este video sea de su ayuda. Revísenlo cuantas veces ustedes puedan para poder aclarar las dudas. Vamos a agendar una clase por Zoom para poder aclarar dudas más presencialmente con aquellos que estén interesados. Durante la semana le enviaré una guía que es la misma que ustedes ya realizaron, pero con los datos de empalme para que la estén realizando. Un abrazo y nos vemos.